¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición aquí de Tangente. Ya saben, denle al botón de suscribir, notificaciones, Tangente GT, búsquennos en redes sociales, en página de YouTube, páginas de podcast. Spotify es la más grande, ¿verdad? Con diferencia. Sí. Apple Podcast. ¿Qué más? ¿Dónde más estamos? Estamos en todas partes, ¿no? En esas dos está bien. Con eso cubrimos buena parte del tema. No, pero si quieren colaborar y hacernos la plata, YouTube. Sí. Ahí nos viene muy bien, pero síganos donde ustedes consideren. Muchos nos están escuchando en el tráfico ahora mismo, ¿verdad? Y para eso Spotify pues es muy bueno. Y bueno, como de vez en cuando tenemos artistas invitados, pero otras veces decimos vamos a hablar nosotros los de la casa. Y tengo aquí conmigo, ya lo han escuchado, a Javier Soria. ¿Cómo está usted, ingeniero? ¿Cómo le va? Bastante bien. Bastante mejor que a los maestros en la plaza. Que, digamos, en términos de construcción, ¿tú qué sabes de eso? No son estructuras muy sólidas lo que tienen los pobres, ¿verdad? Ni sismorresistentes, ni resilientes. Yo lo que vi ayer fue un poco trágico, ¿no? Se debieron pegar una, pero mojadera tremenda. Sí. En lo que se ha venido a llamar Jovialtenango. Jovialtenango. Los jovieltecos o jovieltenses. Jovieltecos me suena mejor, ¿verdad? El gentilicio de Jovialtenango, que es esta nueva ciudad que ha surgido en la plaza, para quien no lo sepa. Ciudadela, sí. Asentamiento, diría yo, ¿verdad? Se debería llamar o Jovialtenango o Joviel es fiel, ¿verdad? También puede ser, Joviel es fiel, Joviel nuestro Señor es fiel. El caso es que tienes allá, ¿sabes? Pues que serán un par de centenares de personas, puede ser, decenas de personas, difícil. Hay que volar un dron infrarrojo para ver. La verdad es que es difícil porque fantasma, hay algunas que hay carpas y parece que no hay nadie en las carpas. Da la sensación, digamos. Pero sí se ve a gente que está ahí como a los alrededores. Pues se ponen a guarear, se ponen a chupar. Sí, echando su platicadita. Naipes. Yo estuve hoy por ahí y no vi mal ambiente. Digamos, pero dicen que sí huele a zorro. Obvio, claro. Que ¿Has ido de campamento alguna vez? Sí. Yo en mi juventud iba a campamentos juveniles, todo hombres, y era una cosa pestosa eso, ¿verdad? Y el tema, digamos, y esto lo importante aquí es, al final de cuentas, la razón por la cual están en la plaza no se termina de entender y no ha despertado la simpatía de la gente. Sí. Y eso es lo más importante. En términos de narrativa, ¿verdad? Son mensajes muy confusos, ¿verdad? Sí. Porque se les dio un aumento superior al que le dio el gobierno anterior, el cual estaba muy feliz Joviel. Y no hubo ningún asentamiento. Y empiezan con un montón de mentiras acerca de por qué están ahí. Se desmienten muy fácil, no toman momentum, dicen tener un apoyo que no se mira, de mismos maestros, de padres de familia. Después miras gente que los ha despreciado toda la vida, porque si Joviel ha sido, ¿Qué me dices de esa maravilla de freno? Oligofreno. Oligofreno, gente. Frente de Nacional de Oposición. Freno. Eso es freno. Que lo llaman frenillo algunos por ahí. Frenillo, ¿verdad? oligofrenillo. Que son los fachas de toda la vida, ¿verdad? Yo no sé por qué se cambian el nombre. Si son puras fachas, criaturas de pantano. Son fachas de toda la vida que han detestado a Joviel siempre y ahora como es el único, según ellos, hay unas comunicaciones maravillosas donde dicen el ejército no da golpe de estado, la CSJ no pasa ante juicio, son una mierda todos, solo Joviel se está oponiendo, con Joviel vamos, ¿verdad? Y se nos ha olvidado, pero hace 10 años, que ya es una década, a estas alturas del partido, no, un poquito más, ¿no? Como a eso de agosto, Joviel era el único apoyo que tenía Pérez Molina. Fue el último de Filipinas, ¿verdad? O sea, fue el que cuando la plaza estaba llena, cuando el clamor era enorme, cuando comunidad internacional, ciudadanía, medios, sector privado, lo que se puede imaginar, estaban todos diciendo, bueno, esto es insostenible, Joviel salió a defender al gobierno. Es esa clase de animalito del que estamos hablando. Y además hoy pide la renuncia de Arévalo, pero en ese momento que estaba recordando es el pez por su boca muere. Decía, el que pide la renuncia de un presidente es un imbécil, decía Joviel, ¿te acuerdas?
Está grabado, o sea, hay que tirar de hemeroteca en estos momentos. Hay que hacerle un clip así de tal y luego ahora que no tenía la razón Joviel en ese momento. No, o sea, claro que no. Se está puede bien. pedir la renuncia al presidente, por y supuesto. está bien los que y en de su este derecho, también, por eso, supuesto. está perfectamente en su derecho los quienes, incluyendo Freno, los que piden la renuncia de Qué Arévalo. nombre más malo, mucha. Pónganse otro nombre, es un nombre horroroso. Es feísimo. Pero están en su derecho de pedir la renuncia de Arévalo. Ellos Ajá. y quien sea. No es un imbécil el que pide la renuncia de un presidente. No tenía razón Joviel en ese momento, como tampoco la tiene en este momento. Y bueno, en medio de todo esto, ya saben, lo ideal sería que si van a tomar alcohol, no estamos hablando de las demás sustancias, háganlo con moderación, tomen su Party Smart, al mismo tiempo que empiezan con el primer traguito, para que al día siguiente no tengan las incomodidades, pero sobre todo para cuidar su hígado, para que se procese mejor el alcohol y para que no tengamos las consecuencias negativas a nivel de salud que se tienen cuando se ingieren en exceso bebidas alcohólicas. Incluso les diría que ni siquiera en exceso. Lo ideal es que beban agua, que coman, pero que al mismo tiempo también, aunque sea un traguito, aunque sea una copita, se tomen su Party Smart. Lo van a agradecer a corto y a largo plazo. Lo pueden encontrar en Super 24, en farmacias, lo pueden encontrar en supermercados. Es una cajita donde vienen 10, es un precio más que asequible y es una muy buena práctica, así que nosotros aquí siempre recomendamos Party Smart. De estar en la plaza, porque no hay que olvidarse. O sea, es bien simple. Yo creo que a la gente no hay que decirle mucho porque la gente detesta a Joviel. Es un odio que Joviel se ha granjeado a pulso. Y también es un odio que hoy gente que quisiera que Joviel triunfara por diferentes razones está ante la encrucijada de cómo rehabilita a un Joviel que está completamente defenestrado por ellos por años. Sí, no había... Al licenciado Crocs. ¿Cómo se llama él? Perdón, se me ha ido el nombre, lo siento. Giovanni Fratti. No había Giovanni Fratti ahí pidiendo, ¿sabes? Ahí abrazándose con Joviel. Es que yo creo aunque es parte del mismo grupo de Freno. Pero yo creo que le cuesta un poco más eso. Claro, es que es una vergüenza. Pero es que digamos dentro de la gente vergonzosa, por ejemplo, Giovanni Fratti es una persona en ese sentido que yo no me lo imagino a él traicionándose a sí mismo en este sentido, dándole espaldarazo a Joviel. Otras cosas y otros... No, pero sí se está traicionando porque está callado. O sea, yo no le he visto salir, bueno, igual... Pero no es binario, Sí. O sea, una cosa es quedarte callado. Sí, bueno, o sea, a mí también me costaría... Es una forma de traicionarse. No, pero a mí también me costaría salir siendo una crítica feroz a amigos míos, por ejemplo. Y hay veces que me callo cuando un amigo mío está en horas bajas. Los que tenemos voz pública. Yo lo he hecho. Pero otra cosa es, digamos... ¿Quieres hablar de Samuel Pérez? Por ejemplo. No, y es cierto, y lo hemos abordado aquí, los temas cuando uno tiene voz pública y tiene un amigo en el cual está yendo horas bajas, es difícil. Sí. Hemos dicho, por ejemplo, la gente que está haciendo administración pública y que les tenemos cariño y queremos que les vaya muy bien. Lo hemos dicho. Sí. Entonces, yo no soy tan crítico de que Fratti cae en algún momento, ese tipo de cosas, pero Giovanni en ese sentido es una persona muchísimo más congruente que otras personas que hoy en día están ahí cantando maestros, caminan, y el anteriormente Joviel era el demonio para ellos. Y esta unión mentirosa, ¿verdad? Alrededor del tema LGTBI, que le estamos metiendo cosas a nuestros hijos en los colegios. Teniendo en cuenta varias cosas. La primera es que el sindicato del STEG tiene una dirección... Secretaría LGTBIQ y temas de género. Lo tiene ahí creada para... Pues seguro que son estos estándares internacionales. En su contacto con el mundo internacional es como ya... pues lógico que se suban esas agendas, ¿no? O lo que ha subido todo el tema de los libros de texto. Es un tema que si alguien lo debiera saber son los maestros. O sea, los maestros han usado esos libros de texto y el primero que sabe si un libro cambia son los maestros. Y los libros simplemente no han cambiado. Es una gran mentira. Ellos lo saben. Entonces, esparcir esa mentira es absolutamente terrible. Sí. O sea, cerrando una línea por aquí, una línea por allá. ¿Has visto la historia esa del mito de Corea que la tratan de decir que es un tema trans? Jimmy Morales recibió de la agencia COICA, la Agencia de la Cooperación de Corea, la donación. Y Jimmy Morales con eso, calladito. Gentuza, que se postuló al Congreso como diputado, y no salió electo obviamente, por el partido de Jimmy Morales,
agarran esa historia y la sacan. Son verdaderamente una gente con una bajeza. O sea, Joviel ahorita está articulando verdaderamente a lo peor de esta sociedad como apoyo. Sí. El tema es si le está saliendo muy bien, ¿verdad? Está saliendo muy mal. Se ve como muy solito, muy poca fuerza. Uh-huh. Es desprestigiado, sin eso, es lo que dices tú, sin crear momentum, sin narrativa, y eso con apoyos de literalmente 20 personas que llegaron de freno, con pancartas muy largas, ¿verdad? Para que se viese más espacio. Y es increíble, ¿verdad? Porque sin pero duda, eran 20, literalmente eran 20. Este gobierno está en un bache de popularidad, sin duda. Sí. Y tiene a la gente muy frustrada. Sí. Eso es... A su Eso electorado lo tiene muy frustrado. Uh-huh. El que niegue eso es un propagandista sin ética también, o que está muy entre perdido. Los 20 y los 30, depende de qué encuesta. Que está muy perdido. De aprobación. Pero a lo que voy con eso es, para Joviel, que ha defendido cada gobierno en peor, digamos, en popularidad que con menos legitimidad que este. Con 10 estaba todo el Por eso, que Joviel se le tire el cuello a este gobierno es... La gente lo mira y la gente no es tonta. O sea, vivimos de una casta política, y con eso no nos referimos solo a los que son electos por la papeleta, sino Joviel es parte de esta casta política que verdaderamente cree que la gente es imbécil. Y nosotros en Tangente, o sea, si algo es la tesis de Tangente sabemos que no nos escucha toda la población de Guatemala, por volumen, por escala, por huella digital, y porque chutarse 1 hora de podcast no es para cualquiera. Claro. Pero eso sí, ni siquiera los que no escuchan Tangente y escuchan otras formas pueriles, jamás les llamamos masa ignara imbécil. Que esa es frase de Mario Roberto Morales, que también pensaba que la gente era estúpida en su esencia. Sí, claro. Pero así como Mario Roberto lo pensaba, también lo piensa Joviel. Y nosotros no pensamos que la gente es esencialmente estúpida per se. Uh-huh. O sea, pensamos que hay formas idiotizantes, pensamos que hay instrumentalización, pensamos que hay desinformación, pensamos que hay manipulación. Pero esa forma de yo parto de la idea de que la gente la voy a tratar como imbécil, esa forma no la hacemos nosotros ni para hacer comunicación, ni divulgación, ni política, ni nada. Bueno, no íbamos a hablar de Joviel, la verdad. No, ha sido culpa tuya. Ha sido más así, nos hemos tirado encima del tema, pero la idea de este programa, dije, ¿por qué no vamos a...? Hay una figura que me está fascinando, que ya hemos hablado de ella aquí, pero que es absolutamente fascinante, que es Elon Musk. Me parece que es una historia, la de él, que se tendrá que contar a futuro, ¿no? Esta figura tan psicológicamente dañada, pero de una mente además tan, ¿cómo decir? Una personalidad tan arrojada, ¿verdad? Es un tipo que se arriesga, que intenta, que mueve, y las cosas que hace, que deshace, que es algo fascinante. Y esta semana hubo una nota del New York Times muy bien documentada, explicada. Yo le doy todo el crédito, si te digo la verdad. Totalmente. Todo el crédito. Porque es gente muy seria, que se dedica a hablar con la mara, que corrobora... corrobora fechas, corrobora pues imágenes, ¿no? Porque tenemos muchísima documentación de Elon Musk en sus delirios Estados públicos y demás. Alterados. Y básicamente lo que dice esta nota es: Elon Musk está hasta arriba de drogas. Pero se está zampando drogas constantemente para hacer el trabajo que está haciendo. Entonces tenemos a un fulano drogado, o lo teníamos hasta hace poco porque acaba de despedirse, digamos, de su puesto en el gobierno, pero lo hemos tenido siendo si no al lado de Trump, la figura central política del mundo, diría yo, ¿no? Tomando decisiones que han impactado la vida de millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos. Y lo tienes tomando las decisiones o sea, más alto que una ¿cómo se dice cometa aquí? Sí, cometa un barrilete. Barrilete, eso es la palabra chapina. Estás traduciendo as high as a kite. As high as a kite. Sí, pero también se dice, en España también se dice, alto supongo que viene del mismo sitio, estabas, volando como un cometa. Este está volando como un barrilete, o sea, está, pero con ketamina, psicodélicos,
y demás, ¿verdad? Y encima se junta, digamos, esta nota con a nuestro querido amigo Samuel Pérez, ¿verdad? Siendo divulgado, más que nada, una grabación suya de él pasándoselo bien en una piscina. Y digo, qué buen tema, las drogas y la política. Hay una nota en El País, creo que fue, o en El Mundo, hace años, cuando yo todavía vivía en España, estamos hablando de hace más de 20 años, donde se habían analizado los cuartos de baño del Congreso de los Diputados. Y se había encontrado que en el 95% de los lavabos había cocaína. Imagínate si hiciéramos esa prueba aquí, de cómo están los lavabos del Congreso de la República de Guatemala. Tú sabes que, y esto es cultura general, ¿sí? No especulen cómo sabe uno este tipo de cosas. Pero una de las... Bueno, hay una cosa que se llama la historia general de las drogas de Escotado, sí, que nos hace saber mucho de las drogas. No, pero esto no está en el libro de Escotado. Pero una de las cocaínas, así que te venden en la ciudad de Guatemala, le dicen droga de diputado. Le dicen cocaína de diputado. ¿Quiere cocaína de diputado? Es más cara. Porque es más cara. Porque está menos cortada. Claro, es más pura. Sí. Entonces le llaman cocaína de diputado. Así como, ¿quiere usted un vino de reserva del 75? O lo sí. quiere, o quiere coca de diputado. Sí, quiere, sí. No, el tema es, y es una cosa que hemos tocado en algún momento, lo tocamos en Fíjese qué seguro, y creo que lo hemos tocado también de hecho, hicimos un programa de las drogas, ¿te acuerdas? En Fíjese qué hicimos un programa de drogas. Que nos sacaran de la radio. Había algunos que estaban casi diciendo que estábamos haciendo había una señora ahí promoción. que se puso a que nos cancelaran el programa. Sí. Y de promoción. Y a que tomar la señora, si nos está escuchando ahora. Y que hacíamos promoción de consumo de drogas y cosas así. A tomar la señora. Sí, hombre. A tomarla. Estamos hablando de la droga de los otros, no de la nuestra. A tomarla. No, pero sí hemos tratado el tema de, y es una cosa que a mí me fascina, de verdad, la toma de decisiones en estados alterados químicamente. Entonces, la cantidad de tusi... Nos gobierna puro toxicómano. Puro toxicómano. Y no solo bolos, que por cierto hice digamos, un corte de nuestro programa, creo que estábamos tú y yo además, hablando de los bolos que eran los del sistema jurídico, los abogados. Y algunos ahí del NET y nuestro amigo Méndez Ruiz, que nos ve todos los programas. Mira, al que saludamos, ¿verdad? Andrea está produciendo este programa y se la está pasando. Mira. No, pero nos ve todos los programas. Porque siempre está pendiente de qué decimos, de qué hacemos, y nos pone cortes. Nos encanta, mano, que nos promociones. Muchísimas gracias por eso. Y hagan como Méndez Ruiz y síganos, ¿no? Notificaciones, tal. Yo decía que son unos bolos, ¿verdad? Que hay muchos abogados bolos en este país. Pero yo creo que cuando ya te vas a estancias políticas distintas, ya directamente estamos hablando de otro tipo de drogas, ¿verdad? Y ahí ver que de alguna manera todo lo que está pasando con Trump es la tropicalización de la política de Estados Unidos, ¿verdad? No digo que los políticos estadounidenses no hayan consumido drogas, pero la cantidad de drogas que le han identificado a Musk, ketamina, que para los no entendidos, ketamina es un tranquilizante para caballos y que tiene en su abuso efectos alucinatorios y disociativos. De hecho, a él uno de los efectos cuando tomas mucho es que no controlas tu vejiga. Sí. Y el artículo de New York Times habló de algún caso donde se meó encima Elon Musk. Pero lo más importante es la parte que tú dices que es disociativa. Es decir, cómo tú tienes a gente que está tomando decisiones sobre billones de dólares, de así, vamos a volarnos la seguridad y no conecta, ¿verdad? Eso es como que está viéndolo en una televisión, ¿verdad? Está disociado de él mismo, de las consecuencias que tiene para él mismo. Tomando decisiones completamente en un estado alterado de conciencia. Ese es el tema. Y no estaba haciendo trabajo creativo. No estamos hablando aquí de Lewis Carroll en Ajenjo escribiendo, ¿verdad? Por ejemplo, no estamos hablando en un estudio de Van Gogh pintando, ¿verdad? Ahí mezclando sonidos. Sí. Estamos hablando de hacer pura administración pública. No estamos de Thomas de Quincy escribiendo en opios, no. Estamos hablando de un hijo de su madre volando de agencias federales en Tusi. Y en psicodélicos también.
O sea, porque lo que están diciendo es... O sea, la ketamina es un psicodélico en su uso. Cuando... O sea, pero no es lo mismo... O sea, es más opiáceo, ¿no? La ketamina. O sea, viene... No soy experto. De hecho, pero... Los opiáceos son los que vienen de la amapola. Pero el tema que es viene de heroína y todo eso para que la gente... Y él lo consumía combinado con MDMA. Que ese sí es un psicodélico. Y ese cóctel es... Bueno, el Tusi, digamos, como esto no hay normas, ¿verdad? No hay una receta kosher de FDA. Tusi es lo que dicen que varios de aquí de Guatemala lo consumen. Es lo que le llaman cocaína rosada y que... Que hay una canción ahora, ¿verdad? Toma Tusi, gasta la plata en un No, pero esa es una, bellaca. pero hay otra que es como le das una de México que están diciendo ahora, se vuelven locas las niñas cuando les doy polvo rosado o algo así. Ya. Mira, Bueno, sí, de hecho, o sea, el tema de la normalización del consumo de drogas en las canciones urbanas, del género urbano, eso viene de hace mucho tiempo. Y es como raro, ¿verdad? Hay como bandos siempre la vida en estas sociedades, ¿verdad? Pero están como muy polarizados. Están los de las drogas de fiestas duras y se las dan, y hay quienes solo toman cafeína y hacen fiestas de café, ¿las has visto? Y son como que fueran raves, pero solo toman café. Bueno, estas financiaciones están muy locas. Pero es una cosa como de cristianos, ¿o qué? Sí. ¿No? Andrea está, pero... ¿Por qué se ríe Andrea? Hay que darle un micrófono a Andrea. ¿Pero es verdad o no? ¿No es como de cristianos? No. No. Entonces, ¿qué son? No sé. Esta gente que no toma una cerveza, ¿quién es? No lo sé. Ah, ok. Yo tengo una gran técnica de no alcoholizarse, que no salir de casa, digamos, de quedarme viendo Netflix. Esa es la mejor. Imagínate, esta gente, para ellos el café es la drogadura. Y entonces ponen... Bueno, pero mucha, o sea, no me vendan estas cosas como si ponen fuesen nuevas. house. Toda la vida nos hemos ido a tomar un café, música hombre. house y café. Y ahí está. Andrea, o sea, no la han visto ustedes, no, pero Andrea es joven, no como estos carcamales. Sí, no, yo sí estoy desasociado de todo esto, o sea, porque veo Netflix con mis niños. ¿Estás desasociado porque tomaste ketamina? No, estoy desasociado porque no tengo ni idea de qué están hablando cuando hablan de estas cosas. Lo que sí es que ir a tomar un café se ha pasado toda la vida, mucha. O sea, no hagan algo que hemos hecho siempre y lo llamen algo nuevo, ¿verdad? Porque no es así. O sea, perdón, la tesis es que te tomas mucho café y te alteras y entonces esa es tu high, esa es tu... Bueno, la cafeína es una droga. Altera tu comportamiento. Sin duda. No sé si es lo mismo que la ketamina, pero bueno. El tema es, ¿qué se puede esperar de un mundo donde se están tomando decisiones así? Y eso es lo que en su momento lo hablábamos, y yo creo que lo hablamos concretamente en la transición. Sí. En la famosa transición donde intentaban darle golpe de estado a Arévalo, que no se lo pudieron dar finalmente. Mucha de la gente que se juntaba a tomar las decisiones de vamos a hacerlo, eran unos alcoholizados o estaban a Tusi hasta las cejas. La tusa de Tusi. Y eso, ahí es donde sí podemos tener escenarios de si, sobre todo, y creo que eventualmente en Estados Unidos tienes instituciones más fuertes y sobre todo tienes una sociedad civil más robusta. Porque lo que ha pasado y lo que ha frenado a Elon Musk y sus locuras es que ha habido unas movilizaciones muy específicas alrededor de la marca Tesla. Y esas movilizaciones muy específicas han hecho que bajase el valor, digamos, de las acciones y que ya tuviese otro tipo de presión Elon Musk. Buena parte de su propia fortuna, pero también sus asociaciones, con lo que compró Twitter, todo eso está atado, digamos, a lo que valen esas acciones, y eso ha sido un punto de presión que claramente le ha afectado. Y ahora, bueno, el tour que ha hecho de despedida lo ha dejado muy claro, que no lo ha hecho así, pero es por eso que se va. Ahora bien, nosotros que no tenemos esas instituciones y que nuestra sociedad civil no es tan activa, ni puede serlo, ¿verdad? Porque una sociedad civil activa en gran medida también se da en sociedades que son más ricas, digamos, donde la gente no tiene que estar buscándose el pan de cada día todos los días, ¿verdad? Y bastante se ha hecho en Guatemala y bastante se ha mejorado en Guatemala en los últimos 10 años. Desde 2015 para acá lo que ha pasado ha sido increíble. Empezando en 2015, pasando por 2018 y lo 2023 seguramente lo más impresionante, ¿no? que vimos nunca, el octubre famoso de 2023, en términos de movilización. Pero igual no estamos al nivel de otros países y el miedo es qué pasa cuando estos decisores, que tienen mucho poder por nuestro diseño institucional, están en este proceso de desasociación, digamos, ¿qué efectos tiene? El daño es mucho más grande. Elon Musk aguantó 4 meses. Sí. Y ya está fuera. Sí. ¿Y ahora? Sepa. Y además se llevó tus datos.
Eso es lo jodido, ¿verdad? Sí. Porque ese es el tema, ¿verdad? O sea, uno no sabe dentro de lo que estabas mencionando lo que perdió, digamos, en términos de capital social y el prestigio de las empresas. Y lo que pudo haber ganado está el tema de los datos que se bombeó de las instituciones gringas. Y en esos datos no solo están ciudadanos gringos, hay datos de buena parte de los Además, habitantes el del uso privado que le hemisferio pueda dar a esos datos, occidental, ¿no? Y oriental. Pero no sería fácil identificar que utiliza esos datos para no lo sé. Alimentar su No inteligencia creo. artificial. ¿Por qué iba a ser? ¿Por qué? No lo sé. O sea, lo que acabas de decir, no estoy preparado para responder. Y Pues creo si que tú tú ves tampoco. que el output de la inteligencia artificial le hace Grok, que es su inteligencia artificial, te está dando datos que tienen que ver con ya sea directa o indirectamente, aunque sea agregados. Datos que no debería tener de Pues fuentes es el abiertas. output, no, es para toma de decisiones, Daniel. O sea, no sabes. Lo que pasa es que yo entiendo que su gran tema es la inteligencia artificial. Por O sea, eso, pero lo que él quiere... No, pero o sea, si tú tienes datos, te sirve para la toma de decisiones estratégicas. Punto. Puede ser que no nos enteremos y nunca hay una huella de cómo los usa. De cómo los usó. Claro. Esa sería la forma discreta e inteligente, pero dale un poco de ketamina y el fulano se los mete a Grok. No, esa era la otra cosa. ¿Te acuerdas? Es que la evidencia... Y esa es la competencia. O sea, el núcleo central de dónde están ahora los grandes capitales es en competencia de quién va a ganar la carrera de inteligencia artificial, tanto entre países como entre compañías, obviamente. Entonces, lo que se describió y el riesgo de lo de los datos de Elon Musk era qué pasa si agarra estos datos que son confidenciales, o sea, que son bases de datos de lo que aquí sería la SAT, el IX, de bancos, cosas así, y los mete a inteligencia artificial. Y las cosas que puede hacer con eso, ¿verdad? Sí, pero no, esa parte no quiere decir que salga en el output, simplemente nutre al O sea, al tú modelo. tienes tu modelo y No luego sabemos ya... lo suficiente, creo que estamos Ya. elucubrando de un tema que No, no está dominamos bien. los dos en absoluto. Tampoco sabemos mucho de ketamina porque ninguno de los dos la ha probado, ¿verdad? Pero aquí estamos Tú hablando. habla por ti mismo. Bueno, cafeína sí, yo sí he probado mucha cafeína Sí. en mi vida. Soy muy, muy experto en eso. El tema también, digamos, en medio de todo esto, y a mí me pareció interesante, un ámbito de discusión, Todo teórico. es el hecho de que estemos hablando del uso personal de drogas en este caso, de un asesor de gobierno, ¿verdad? ¿Hasta qué punto este es un tema de debate público? Igual que lo ha sido esta semana el tema de el uso recreativo de Samuel Pérez que hacen los fines de semana, ¿verdad? Y cómo eso se convierte en un tema de discusión. O sea, estamos a miércoles todavía, ¿verdad? Pero lo que lleva de semana, básicamente central. Se ha hablado no sé si ha hablado de algo más grande que eso. O sea, creo que el tema de conversación ha sido la orden de captura de Iván Velázquez, que también muchas están haciendo mucho el ridículo. Sí, hombre. Ya, párenle. Ya dejen de hacer el tonto. O sea, esto no solo es ridículo. No se lo ¿verdad? cree Sino- nadie, ¿verdad? Nadie El se lo tema cree. es la gente que está arruinando su vida y sirviendo de carne de cañón para los que están verdaderamente con el agua al cuello y ya cruzaron el Rubicón, que son un puñado todavía, ¿no? O sea, ¿cuánta gente ya cruzó el Rubicón del lado golpista? No dejan de ser decenas de personas. Sí. Y hay mucha gente todavía que va a ser carne de cañón. Yo no entiendo, sinceramente, en medio de todo esto. Yo no entiendo, y estamos haciendo un paréntesis porque vamos a abordar el otro tema sobre la vida privada y la vida pública más adelante. Pero solo para hacer comentarios sobre esto. Yo no entiendo a los fiscalitos, a los juececitos, a toda esta estructura que está apoyando a esta señora, digamos, en su salida. O sea, si algo tiene Al Pacino en Scarface, es que está solo, ¿verdad? Esa última escena donde está Say hello to my little friend. con la cara hundida en la montaña de coca, ¿verdad? Hablando de drogas, y agarra ametralladoras. las AK-47 o lo que sea, ¿no? Entonces se va. El tipo está solo, mata un montón de enemigos, pero está solo. A mí lo que me sorprende es que tú tengas a Ángel Pineda, que claramente cruzó el Rubicón, digamos, yo no veo que esa persona tenga mucha salida. Curruchiche, que es un... Kujushish.
que es un bufón, ¿verdad? Que también la señora, por supuesto, Consuelo Porras también. Pero ¿qué hay de todos esos otros que están alrededor, que no son tan públicos, no son tan visibles, pero que también se están como atando y anclando a una administración que, pues, no sé, a lo mejor le sale todo bien y derrocan a Bernardo Arévalo y ponen el siguiente presidente y se perpetúan en el MP y esto les dura para siempre? Yo tengo mis serias dudas de que eso va a pasar. Ese es el tema. Pero hay una balance de probabilidades. Hay una probabilidad muy alta de que simplemente cambie de administración. Y con el cambio de administración se convierten en seres que han extorsionado a gente, que han amenazado a gente, que han abusado de su poder, que han violado la ley en muchos casos. Y que Nicaragua es muy caro, Pereira. Y que Ortega te va a cobrar mucho, ¿verdad? Ya te vetaron la entrada en Colombia, en Europa no puedes ir, Estados Unidos no quiere saber nada de ti, ¿verdad? Porque lo último que va a hacer Trump es empezar a... Ellos creen que sí, va, pero Trump no les va a dar asilo. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ella, la señora, tiene una alta edad. Es posiblemente que esté enferma, digamos. Hay bastante especulación al respecto. Sí, pero todos estos que ves que tienen 40 años, 35 años, que tienen algunos incluso menos, ¿por qué están ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué creen que va a pasar? Les quedan 11 meses, mucha. O sea, esto ya es... Y va a pasar otro mes, y va a pasar otro mes, y en nada de tiempo ya les va a quedar 5 y llega la Navidad y ya no les queda. Es un mercado de información. Hay gente tomando información y de momento decisiones. Y en este momento con la información hay gente que todavía no lo ve muy claro. Para ti, y yo estoy de acuerdo contigo en el análisis, está claro suficientemente. Nunca es una certeza. Pero hay gente que todavía no lo ve tan claro. Y también hay gente que pues... Llevas a saber cuántos años ahí, renunciar no es fácil. No lo sé, son decisiones complicadas. Y es una... Y cómo tomamos decisiones los humanos es muy emocional. Yo imagino que al final hay que pagar la colegiatura, hay que pagar la renta, poner comida sobre la mesa. Entonces o sea, yo sufro por mucha gente. Es igual, le estamos hablando de Joviel al inicio. ¿Cuántos maestros, porque las instituciones en este país son débiles, no sabemos cuántos supervisores del Ministerio de Educación realmente hacen su trabajo como deberían hacerlo y cuántos le temen a Joviel, cuántos están pisteados por Joviel, no sabes ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces la gente toma unas decisiones con información imperfecta. Entonces son mercados de información, al final de cuentas, y además tomados por gente que, como sabemos los humanos la toman, no somos el homo economicus que nos prometieron, ¿verdad? Somos esta mezcla de vísceras y neuronas y... Bueno, pero cierra paréntesis. En fin, cerramos paréntesis. Está muy claro que uno es esclavo de dónde ve las cosas, de las influencias que tiene, de las lecturas que tiene. Y peor, si esos fiscales están jalando coca y tú sí. Que también pasa, ¿va? Es que tienen horarios de trabajo bien fregados. Sí, o sea, lo que menos son... Hay un montón de borrachos, pues. Es que ahí yo siempre, digamos... Y fumadores, o sea... Hay unas maravillosas escenas en la película del Lobo de Wall Street, ¿verdad? No solo eso, y recuérdate la novela de Julio también, por ejemplo. O sea, sí, claro. O su blog. No solo la novela sí. de nuestro gran amigo Julio Prado. Sí, La noche viene sin ti. La noche viene sin ti. Sino además su blog en Plaza Pública que tuvo por años primer testimonio. O sea, es una vida durísima la de los fiscales y auxiliares fiscales y trabajadores de la Y están en ese mundo de Lampa donde es fácil conseguir esa clase de sustancias y supongo que estás así hecho mierda y te da un tacatín y... Sí, porque, o sea, en un mundo perfecto esa gente debiera tener horarios de trabajo controlados, debiera tener vacaciones, debiera tener salud mental también monitoreada, cuando necesitan van con apoyo psicológico, pero pajas, pues, entonces, pues los menos fumas, ¿verdad? Y si no, debieras ir a liberar cortisol y endorfinas al gimnasio y dormir bien, pero si no, el guaro, y cuando no es guaro, entonces a jalar coca. Y ahí... Y si no, tú sí ahora. Por esta razón, yo sí creo que, y aquí estoy hablando ya, hemos tenido una conversación un poquito entre chascarrillos y seriedad, estoy hablando en serio. Creo que, aunque moleste, yo entiendo, por ejemplo, que alguien como Samuel Pérez está molesto esta semana porque están hablando de lo que él hace el fin de semana que no le concierne a nadie, ¿verdad? Pero creo que sí es una conversación legítima hablar sobre estas cosas con respecto sobre todo a políticos, a tomadores de decisión.
importantes. O sea, yo sé que es una cuestión personal. Lo hablamos siempre de la sexualidad del presidente, de Yamatei. Es una cosa que no le debería importar a nadie hasta que su vida personal entra... Hasta que nos pone su amante de... Exacto. Y en ese momento es fair game, mucha. En ese momento, a partir de un punto, nosotros nos pasamos, ¿cuánto? 1 año y pico sin hablar de Miguelito. O hablar de él como director del centro de gobierno, no hablar de él como el amante de Yamatei, que es lo que siempre fue. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues no está tan comprobado, es su vida personal, pero en el momento en el que le pones en situación de poder, se convierte en el gran articulador, los diputados lo obedecen, los contratistas los coordina y todo ese tipo de cosas, ya no es una cuestión de tu vida personal. Si él hubiese tenido a Miguelito en su casa y hubiese llegado todas las noches a hacer el sweet love, ¿verdad? No nos hubiese importado 3 narices a los que nos tomamos en serio estas cosas, ¿verdad? Porque eso sí es su vida personal. Pero en el caso, en ese ejemplo, la línea se sobrepasa cuando tu vida personal y tu decisión política se ve contrapuesta y afectada. En el caso de las sustancias estas, afecta tu toma de decisiones. Y puede afectar tu toma de decisiones en la parte laboral. Entonces yo creo que ahí también es un momento en el que las líneas se entrecruzan. Si eres un juez bolo y tu bolencia se dedica exclusivamente a los viernes por la noche al domingo por la tarde, pues es tu problema. Pero si tú consumes en horario de trabajo, o si tu consumo se vuelve tan estructuralmente problemático que los problemas que te genera el consumo de alcohol los llevas al juzgado, digamos, tu capacidad... Se vuelve fair game. Yo creo que se vuelve fair game. En el caso... Que, por cierto, no hemos comentado las declaraciones del juez en una junta disciplinaria. Por si no lo han visto, es una de las joyas más increíbles de los últimos años del sistema de justicia guatemalteco. Es un juez al que se le dice, bueno, hay múltiples testimonios que dicen que llegaba con un olor a alcohol tremendo. Usted apesta a guaro, es un juez. Y el juez, para defenderse, usted es corrupto. Dice que como él, borracho. Que él lo que hacía, pero nunca lo dice yo lo hacía, sino es posible que quizá la razón de eso era que se embadurnaba alcohol por el tema de protegerse del COVID. Sí. Pero además la teatralidad del juez. Un problema de posverdad. Pero además la teatralidad del juez, porque te lo actuaba, ¿verdad? Sí. O sea, no era un juez así con las manos sobre el escritorio y todo, sino que además era así. Y entonces, imagínense usted este escenario completamente hipotético, en el cual uno agarra el alcohol isopropílico con fines completamente tópicos y desinfectantes, y entonces uno... Ya sé, sí. ¿Y dónde está el COVID? COVID, ven a mí, que estoy protegido por Jack Daniels. Divertido el juez, ¿verdad? Eso sí. ¡Hala, qué maravilla! Obviamente el juez llegaba a bolo, no me jodan, hombre, esa idea de que se va... No, yo me embadurnaba las manos, pero yo no había consumido, solo era para proteger. Con razón, Rinella. Sí. Con miedo real o fingido, sí. Pero... ¡Hala, qué risa! En fin, eso yo creo que sí se convierte en un tema que debe ser de conversación, ¿verdad? Y las drogas de Elon, ¿va? Y el consumo de alcohol de Samuel y tal, se tienen que convertir en un tema de conversación, aunque sea incómodo, digamos. Yo en el caso de Samuel, y obviamente sí me siento incómodo porque es una persona que aprecio personalmente, claro. Y lo tengo que decir así porque decirlo de otra forma sería buscarle 3 pies al gato y engañar a la audiencia. Es lo que hemos visto hasta el momento, incluyendo su accidente y lo demás, no hay indicios de que ha habido nada ilegal. O sea, incluso el accidente, ¿verdad? O sea, es mucha desinformación sobre con quién iba acompañado que se pudo desmentir. Espérate. Por ejemplo, no murió nadie. Sí, no murió nadie, no mató a nadie, lo que estaban diciendo. No iba borracho, según el reporte de la policía. También el tema del seguro. Pero obviamente tiene los ojos encima de la gente que lo que está esperando es que se tropiece para acribillarlo. Y eso lo tiene que tener él muy consciente porque de momento lo que lo mantiene como está es que no ha hecho absolutamente nada ilegal. Lo último a lo que nos estamos refiriendo, por si la gente no lo ha visto, son videos que circulan de Samuel en una fiesta en una piscina en la cual está haciendo el escorpión. Y como había un tuit por ahí, es quien no ha hecho el escorpión en una piscina,
que es que inclinas la boca hacia atrás y recibes el pico de la botella ahí, el elixir de los dioses. Entonces decía, quien no ha hecho el escorpión en una piscina, que tire la primera piedra. Pero a lo que voy con esto es, si eso alguna vez sobrepasa la línea que estás hablando, lo van a acribillar. Sí. Y eso es algo que Samuel tiene que estar absolutamente consciente. ¿Lo están acribillando ya? Por la responsabilidad que tiene. ¿Es esto justo? No. Pero tampoco nadie le puso una pistola a aquel para subirse al ring de los vergazos. Entonces, tiene mucha responsabilidad encima, desmedida quizá, probablemente sí, pero ¿qué en la vida es justo? ¿Va? Yo creo que que de verdad sí te tienes que tomar en serio la idea de que la mujer del César no solo debe ser honrado, sino debe parecerlo. Y es parte de donde estás parado, ¿verdad? Es parte de donde estamos parados tú y yo también. Sí. Incluso en nuestro papel mucho menos importante e institucional, pues no sé si le haría bien a este programa que hubiese videos tuyos y míos haciendo el escorpión con un grupo de chicas. Pero es muy distinto. O sea, obviamente. No, yo entiendo que es muy distinto, pero tampoco, incluso en un ejemplo tan tonto como ese, no es algo que además. Pero eso sí, ¿verdad? ¿Qué personajes repugnantes se subieron a criticar a Samuel? Y de veras. Esa era otra cosa que quería comentar, que es la reacción de cierta gente. Con una hipocresía. O sea, mucha. Tampoco nos pasemos, ¿eh? O sea, el tipo no está matando a una vieja, o lo estaban comparando con el diputado este que llegó al lugar de trabajo. ¿Cómo se llamaba el funeral? El Franco. Hernández Franco, el que entró al hemiciclo. Ah, sí. Borracho. Sí. Es que no es lo mismo sábado tomándote algo en la piscina con entrar al hemiciclo en clarísimo estado de ebriedad. Eso se estaba embadurnando para protegerse del COVID, nadie sabe. Pero sí, no, o sea, hay una fuerte hipocresía también en el hecho de que ese comportamiento te descarte como actor político, porque todos hemos tenido esos comportamientos en algún momento de nuestra vida. Claro. O sea, si tuviésemos a un amigo, que también vaya amigo Samuel, ¿eh? Vaya, cuates que te hace... Gumi Guzmán y Sky Barbie. Puta. Hay que tener criterio. Borra el teléfono de esa gente, tío, no hagas eso. Pero claro, si tuviésemos un cuate que en nuestro peor momento de fregadera nos graba lo que estamos... Y ni siquiera es el peor, ¿no? Lo que se grabó no es el peor, ni mucho menos. Pero nos está grabando, pues obviamente todos... Cada vez que dijésemos algo medio serio en público, nos tiran un video de nosotros haciendo el ridículo, que bueno, en fin, todo el mundo, todos tenemos historias bien vergonzosas, ¿no? De dónde hemos estado en algún momento. Pues no quedas muy bien. Y entonces... Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero y en este clima enrarecido, esta gentuza horrible, porque de veras, o sea, y esta parte no es para victimizarlo, porque ya está grande también y también creo que... tiene su responsabilidad, ¿por qué hace eso? No, y estar expuesto a estas cosas y dejarla picando, ¿verdad? O sea, dejarla picando dentro de la portería uno puede entrar. Pero qué gentuza, de veras. Y sí debe ser feo la persecución que le tienen y que no puedas ir al... Y también es este país y la falta de farándula, ¿verdad? O sea, porque obviamente si esas fotos circulan de Samuel es porque hay gente, o sea, no es tampoco que esta gente tenga una operación de panel blanca y carrito de helados por todos lados, ¿verdad? O sea, hay una gentuza que mira a Samuel Pérez, la mira con una chica, la mira tomándose un trago y lo que hace es la foto y se la manda a saber qué criatura... De saber de estas por cierto, gárgolas. Mucho más que ningún otro político que yo he visto, y hay unos políticos que se pegan unas farras tremendas y no sale nada de ellos, ¿no? Y la otra cosa que iba a decir yo es, y obviamente sin celebrar esta cuestión, que también creo que no es positivo que ande aquel haciendo este tipo de cosas y poniéndola tan fácil. Pero aún así lo que es interesante del fenómeno es cómo se lo devuelve, porque la gente otra vez no es tan estúpida. Si tú mirabas ayer Twitter, o antier fue, ¿cuándo fue el afer este? Antier, ¿verdad? Anteayer, sí. El lunes. Bueno, duró hasta ayer también. La mayoría de gente realmente cabal. O sea, lo ponen en el contexto de lo que es, pasa página y les dice hipócritas. Completamente. ¿Te acuerdas cómo se llamaba aquel diputado que después fue ministro de Desarrollo, Romero, que andaba con unas... O sea, y que después andaban ahí diciendo que eran alteraciones de IA y todo. O sea... Pero claro, sí. El tema también, y yo creo que es un tema que tienen que abordar, la gente de Semilla lo tiene que hacer de una forma mucho más contundente.
es el tema del salario, de la subida de salario. Sí. Porque yo, o sea, hay una parte que es la parte que sale a la defensa en ese debate de Samuel, que Sí. es, o sea, todos hemos hecho eso, está en su fin de semana, déjenlo en Y no paz, pasa ¿verdad? nada, O sea, y lo que tú envidia tienes, ¿verdad? Que está el tipo ahí Sí. pasándoselo bien, incluso algunos hasta medio aspiracional, ¿verdad? O sea, Claro, así como, oye, yo también quisiera una piscina, estar ahí, las chicas agua, guapas sí, y tal, claro, ¿no? ajá. Yo también quisiera estar ahí. Pero está la otra parte, que es también 100% legítima, y esto, este cerote con el salario que yo pago, Sí. que se subieron groseramente y que eso todavía causa, digamos, mella importante, con ese salario que te has subido, y puta, ya estás pasándotelo bien y yo aquí bien pisado, Y otra trabajando vez- el sábado y el domingo. Y otra ¿no? vez entiendo la frustración de los diputados de Semilla porque ellos en pleno votaron en contra de la subida de sueldo. Por cierto, no sé cómo va el tema de la donación de su salario y todo. Pero eso que acabas de decir Por eso, es la clave. por eso. Pero eso que Sí, no sí, lo sí. sabes. Por eso. Y no lo sabes porque alguien no ha hecho el show Por eso, adecuado por para eso. Por eso. Y entiendo la frustración de ellos. Lo entiendo. Porque se les juzga con un doble rasero. Pero eso es, porque ellos vinieron aquí bajo una premisa de que traían el cambio. Y así es, mucha. O sea, no se les va a juzgar como se les juzga a Javier Hernández, como se le juzga al Masto, porque de esa gente se No espera se lo juzga a peor. Yamatei igual que a Aldo Dávila. De esa gente se espera absolutamente lo peor. Así es. Sí, eso sí. Entonces, si ustedes quieren, y la mayoría de ustedes son bien jóvenes, hacer carrera política, también hubo algunos que, por ejemplo, cuando hicimos el análisis de raíces, se molestaron porque no son tan mediáticos y nosotros hicimos un repaso de los más conocidos de Semilla. Si ustedes quieren ser más Cuando dice conocidos... nosotros se refiere a él, ¿eh? Sí. Yo no dije nada. Fui yo. Y quieren ser más conocidos, si ustedes quieren ser más conocidos por el gran público, eso es trabajar, hacerse visibles. Y no es hacerse el tonto, es hacerse visibles. Y hay cosas a veces que incluso trabajando y todo no es justo. Es muy injusto esto de la política, es un deporte de sangre, ¿verdad? Entonces, eso de destacar no es meritocrático muchas veces. ¿Por qué alguien destaca, es famoso? Es una mezcla de carisma con suerte, con privilegio, con un montón de cuestiones. Entonces, yo entiendo muchas veces que los diputados de Semilla viven frustrados porque se les juzga distintos. Y hay un montón de cuadros que ni siquiera han nacido a la vida política y están luchando por hacer su partido político y todo. Esto va a ser así porque estamos tratando de hacer un sistema distinto y la gente que apuesta por ustedes porque ustedes son la cara del cambio. Y la mejor forma de curarse de esto es no hacer estas cosas. Sí, cabal. Es así. Y es una pena. Y a lo mejor lo que dices es, yo quiero desconectarme completamente de lo que estoy haciendo. Quiero, ¿verdad? Es muy tenso y quiero pasármela bien. Está bien. Hazlo poquito, ¿verdad? Como Paris Mart. Sí. Hazlo muy restringido y hazlo con gente inteligente, no con imbéciles que te van a grabar y lo van a subir a sus redes sociales. Y toma Paris Mart. Y toma parte Smart además, digamos, en medio de todo el proceso, pero no te metas y no te pongas en esa situación. Claro. Cuando tienes cuando tienes unas vulnerabilidades tan claras. No te mimetices con esto que tú quieres cambiar. ¿Te acuerdas? ¿Era el Masto o era Alvarito Arzú el que dijo son iguales? Que fue un lapsus. Porque son iguales a nosotros. Sí, lo que sí, quiso sí. decir. El Masto lo decía. El Masto, ¿no? El Masto, es que estos se venden y son iguales a mí. Ajá. Entonces, en esta cochada, mejor Sí. vota por el coche que se Sí. lo cree y lo Sí. defiende, y no con este que encima es coche, pero encima se hace el que no. Cabal. ¿Verdad? Y eso pasa, yo insisto, pasa en todo del otro lado, y es el ejemplo que estaba poniendo antes. Aldo Dávila no se juzga de la misma manera que Yamatei. Porque Aldo Dávila dice, yo soy maricón y qué, ¿verdad? Y ya está. Y ahí se acaba la cuestión, si lo piensas, ya se acabó. Y no le hace tanto daño. De hecho, Aldo sigue siendo popular, o digamos, si tiene algún Mediático, tipo... tiene un espacio. Tiene un espacio, veremos qué tanto crece. Obviamente la próxima elección será un candidato y veremos qué tanto te dicen los números que es un respaldo. Pero tiene su espacio y no tienes ahí a nadie diciendo, bueno, el tipo me está presentando qué es y ya está. Sí. Se juzga a Yamatei de una forma muchísimo más dura con eso. Ujú. Porque el tipo dice, yo soy... Ahí sigue todavía la cosa de la defensa de la vida en el Palacio de Cultura.
Y la familia tradicional y no Y sé todo. Entonces te vende eso y después está con el nene haciendo Sweet Love, ¿verdad? Entonces, Sí. que es una imagen bastante perturbadora, hay que decirlo, ¿verdad? Pero, claro, ¿eso qué significa? Digamos, ¿eso qué efecto tiene mediáticamente? Es un efecto que le hace mucho daño, en este caso a Yamatei, no al... Totalmente. Y en otro lado, al mismo tiempo, se le perdonan muchas cosas a los de Semilla, no se les juzga de la misma manera, digamos, tienes a gente que les defiende orgánicamente, y es por esto, ¿verdad? Es porque todavía por alguna parte de la población, sobre todo la más activa en redes, en la plataforma más política, pues los ve como algo diferente. Sí, Y ahí hay una cosa orgánica que jamás va a tener cualquiera de los otros. así es. Igual que tienes ventajas, tienes desventajas. Y sobre eso tienes que trabajar. Pero bueno, en fin. Último comentario. No, estaba todavía, creo que me quedaron algunas cosas del tema gringo. Que también ahí hay un doble rasero y hay cuestiones en las cuales estamos viendo que sí hubo cover-up con el tema de la salud de Joe Biden, ¿no? Y de sus capacidades mentales. Creo que no se ha salido a la luz todo lo que podría salir, pero claramente había gente a lo más alto que le quitaba los reflectores a un Joe Biden que ya no estaba para muchos trotes. Pero imagínate lo que habría pasado con el tema de un Elon Musk tomando decisiones como lo hizo y el gangbang que le hizo al aparato público gringo si lo hubieran hecho los demócratas. O sea, por el tema de ser republicano, cómo se cubre y el miedo y todo este pánico que genera Trump, hay, que es un poco, digamos, también cómo cubre la prensa aquí a Arévalo. Me parece fantástico, digamos, que sean muy incisivos con este gobierno, pero no recordar de dónde venimos. Se me hace como las milongas de los judíos, el pueblo de Israel, no los judíos, el pueblo de Israel, a Moisés cuando los acaba de sacar de Egipto, ¿va? Que lloraban por las cebollas de Egipto en el tránsito por el desierto y le pedían un estándar de confort cuando los venían saliendo de la esclavitud. O sea, hay que recordar de dónde venimos también. Yo recuerdo dónde viene Prensa Libre, por ejemplo. Por ejemplo. Y no es solo de dónde viene la parte política presidencial, es de dónde viene la parte de la política mediática. O los mock rackers aquí, ¿verdad? O sea, esos que escarban porquería en la prensa de acá. Hay que hacerlo. Por supuesto que hay que escarbar porquería. Pero otra vez, si estamos hablando de Semilla, decir que el origen de un proyecto político es igual al resto, porque son partidos políticos y todo es mentira. Es que no puedes juzgarlos. Sí, no puedes compararlo. O sea, está bien y decir, es válido decir lo decepcionante que resulta ser este gobierno, se vale. Y cuando meten la pata, señalarlo de una forma muy incisiva, se vale. Pero tienes que hacer un análisis del contexto de qué nos estamos jugando como país, porque, o sea, yo sé, ¿verdad? O sea, son unos payasos los de Gerona y todo, pero son unos payasos peligrosos. Y aquí dijimos durante hoy que probablemente lo más seguro es que se sofoque este intento golpista y que sus posibilidades cada vez son menores, pero no son cero, ¿verdad? Y lo que sí no es cero es el daño que hacen en medio, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver a más gente de gobierno en la Eso que cárcel. acabas de decir es sí. así. O sea, en una guerra, por mucho que, digamos, un lado claramente sea el que tenga las probabilidades de Claro. victoria, hay muertos de los dos lados. Y aquí va a haber gente en la cárcel del gobierno. No, O mira, por ejemplo, todas esas personas que han sufrido exilio o que están ahorita pasando prisión preventiva de forma injusta, esas personas, Arévalo va a entregar el poder y ¿quién por ellas después? Nadie te garantiza nada. O sea, todos esos casos que tiene injustamente Telma Aldana, Xiomara Sosa, ¿cómo se llama? Mayra Vélez, por ejemplo. Juan Francisco Sandoval. Erika Ifán. Joel Gálvez. El juez Gálvez. No quiero olvidar a uno porque empezamos a mencionar unos, pero de veras, Sí, disculpen todos, David Gaitán, todos los que tienen casos injustos, persecución, Cintia Rojas, y por supuesto, Eduardo Masaya, te mando un gran abrazo, hermano. Luis Pacheco. Sí, ahora nos hemos obligado a decir todos, ¿no? Pero todos, ya saben ustedes a qué nos estamos refiriendo. Sí, cabal. Es imposible porque son
decenas y decenas, ¿verdad? Sí. Entonces, aún si se sofoca este intento golpista, ha sido un altísimo costo en vidas. El tema, y para cerrar eso, sinceramente, yo veo al Prensa Libre, que es el grupo Guatevisión donde yo estuve 4 años, y todos los puñeteros comentarios pasivo-agresivos que te hacían de que no criticaras al que gobierno. no era tanto, que tengan cuidado, que no sé qué, cómo en el momento en que te volviste incómodo te fueron apartando, te fueron quitando espacio, finalmente mataron el programa porque no te aguantaban ahí. O el ¿verdad? sector privado tradicional con el miedo de sacar un comentario, un comunicado en contra del gobierno, decir, porque nuestro rol es apoyar. Yo solo recibí todo, o sea, ¿cuántas veces no se me acercó a uno de estos de las cámaras? Y ahora hay gente de ese ecosistema de lameculos que Exacto. te dice, no, antes el rol era apoyar, hoy en día recuerdo que como sociedad civil mi paradigma es que uno siempre es el contrapunto del gobierno. Yo no se me olvida alguien madre. importante en su momento de la Cámara de Industria. Vos, a Jimmy hay que apoyarlo, vos. ¿Por qué lo criticas, vos? Es que hay que apoyar. Y luego con este gobierno, los medios que son altavoces del sector privado, República, ojalá hubiesen tenido la 4ª parte de huevos. En época de Yamatei, ¿verdad? Ahí no estabas subido ni haciendo esas críticas feroces, ni siendo exigente. Mi huevo. O sea, eso no existía. Existía en un porcentaje, te van a sacar, sí, dijimos esto y dijimos... El tono general, la agresividad era minúscula. El sector privado sacando, apoyamos a la CC, toda la retórica, si fueron completamente cómplices retóricos de Yamatei. O sea, esa clase de cosas a mí porque las he vivido. Porque tenía esa gente diciendo, vos es que si tú criticas al gobierno, entonces pues estás siendo subversivo, y si estás siendo subversivo, estás siendo terrorista, si estás siendo terrorista, te tenemos que sacar de los espacios, ¿verdad? Son iguales a Joviel diciendo... Es un idiota el que pide. No, pero es una cosa impresionante que esa misma gente de repente ha descubierto la ineficiencia del gobierno, por eso son iguales a Joviel. Ha descubierto todas estas cosas que muchos hemos estado denunciando durante muchísimos años. Ya llevamos 10 años en esto, ¿verdad? Ya se están cumpliendo una década de estar en esta lucha y la han descubierto hace 16 meses. Qué casualidad, ¿verdad? Con un gobierno que lo último que va a hacer es chingarte. O sea, porque este gobierno si no da miedo a nadie, ni a propios ni a extraños. O sea, no castiga, no es cruel, no sabe ni siquiera cómo utilizar las herramientas de poder para joder a la gente. Así es muy fácil criticar. Haberlo hecho cuando estábamos criticando a los demás, ¿verdad? Claro. Eso sí era... Y no digo que no lo hagan ahora, digamos, solo sepamos de dónde venimos. Yo veo todo eso, veo todas las distintas tecniquitas que me hicieron a mí en Prensa Libre y en Guatevisión. Veo la actitud que tuvieron con nosotros cuando estábamos en la radio. Veo todas esas cosas y luego veo la de ahora y digo, puta, qué de huevo. Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Pero vamos, teníamos que haberlo hecho antes, ¿va? Ahora ya no tiene mucho sentido. Ya verás como si cambia el gobierno. Y se convierte en un déspota estilo Bukele el que entre. Van a estar calladitos y van a decir colaboremos y van a señalar a los otros que critican, que nosotros vamos a estar aquí criticando si eso pasa. Los van a señalar como subversivos. Ya verás, va a pasar. Estoy seguro. En fin. Bueno, qué gusto haberte tenido. Como siempre. Como siempre. En estas conversaciones sobre el tusi y la cocaína y lo demás. Y a ustedes, ya saben, estamos aquí en Tangente. Nos vemos en la siguiente, creo que vienen algunos programas de Lucy, ¿verdad? Para los próximos días. Y denle al botón de suscribir, a notificaciones, a seguirnos en nuestras redes sociales, Tangente GT. Aquí seguimos, aquí vamos a seguir. Chao.